Hola, estimado, ¿cómo está usted? Por fin nos Gusto de verla, David. encontramos después de casi una catástrofe. Dios mío, quedé preocupadísima ese día con lo que te pasó. Oye, Por preocupadísima. irresponsabilidad mía nomás, por Hoy irresponsabilidad. sí. Así que les contamos a los auditores y seguidores que ahí tuvimos un problema grave que tuvo don Humberto Buroto la semana pasada y tuvimos que suspender el programa porque era una cosa a la otra. Sí, Pero yo mandé las disculpas, obviamente, a todas las redes y a toda la gente que nos estaba siguiendo. Así que, bien. Estimado, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante. De ahí, mientras tú te expones, voy a empezar la difusión en redes. ¿Qué es la función pública? Un gran tema. Y yo estoy répica, muy pica, eh, ¿por qué? A ver, cuenta muy primero por qué picada estáis tan porque nos, picada y por qué nos estáis por miran eso. Sí. como el forro. O sea, piensan que los funcionarios públicos casi somos lo peor. Y han habido varias estigmas que hemos tenido y que se han quedado marcados. Por ejemplo, cuando eh, Piñera y en su gobierno dice que somos la grasa del Estado. O sea, eh, cuando aparece la hermana del expresidente Piñera, que paz descanse, por cierto, eh, y dice Magdalena Piñera, nosotros no vamos a echar a ningún funcionario público, le envié una carta, me acuerdo que quedó muy marcado eso, a todos los funcionarios que el presidente Piñera no iba a echar a nadie. Y lo primero que hizo, cuando llegó, echó a 12.000 funcionarios del sistema público. Entonces, y después con el estigma de que no éramos necesarios, que hay que achicar el Estado, que esto, que lo otro. Y yo te voy a contar una incidencia, Humberto. Cuando hubo el último paro ahí en el aeropuerto, el gremio que hay ahí del sindicato, el, el aeropuerto colapsó. Y lo peor de todo, de la gente que atendía y decía que era porque estaban en paro los funcionarios públicos. A mí me da la furia española y digo, sí, por los funcionarios públicos funciona esto, así que su empresa, que es una empresa privada, que usa a los funcionarios públicos para que usted pueda, le dije, tener aviones y vender pasajes, hacer el negocio, eh, la empresa debería tener soporte para cuando sucedan estas cosas, sencillamente dar respuesta. Yo te digo, hasta el día de hoy no recupero mi pasaje que perdí. Y había mucha gente, ponte tú, que tenía hora al doctor. Entonces, la empresa no responde y care palo, y no responde nomás, y tú reclamás y da vuelta la cosa, que no, que estaba colapsada la página. Entonces, y ahí me dio la furia española, a mí dije, cuando usted ha venido, y me levanto ahí entre los que están, cuando nosotros hemos venido aquí al aeropuerto, todo está funcionando bien. Pero ¿saben por qué funciona bien? Porque los funcionarios públicos están haciendo su pega chafapalina y nadie los ve porque están trabajando y son trabajadores del Estado. Esa, y la gente sí, en realidad. Así que cuando usted venga para acá y vea que todo está funcionando bien, es porque los funcionarios públicos están haciendo su pega, señora, señor. Yo no sé cómo no me agarraron a tomate, pero eso fue lo que pasó. Te cuento. ¿Cómo estás? Por eso Mira, estoy picada. primero, en un lindo día aquí en Navidad. Segundo, acogiendo tu rabia como funcionaria pública, porque digámoslo claramente, los funcionarios del Ministerio de Educación son funcionarios públicos, así como lo son, porque esto hay que explicarle a la gente. El Estado es la forma en la cual se estructura políticamente la nación, el pueblo de Chile. El pueblo de Chile se organiza y genera un Estado. El Estado es un conjunto enorme de instituciones. Todo el mundo sabe que hay tres poderes del Estado que se van a organizar en estas tres grandes vertientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Exactamente. Esa infraestructura institucional que implica que hay, por ejemplo, no sé, una junta de auxilio escolar y becas que le da alimento todos los días a todos los niños en los colegios y que es clave para el funcionamiento de la educación y el desarrollo de nuestra juventud, así como los gendarmes que cuidan a las personas que están presas. Son instituciones importantes y hay muchísimas instituciones. Estas instituciones tienen un conjunto de personal que está sometida a un estatuto laboral en general. La verdad es que en Chile no todos están sometidos al mismo estatuto laboral, no todos se le están cumpliendo con sus derechos, las obligaciones del Estado, las imposiciones, la previsión, los seguros médicos, etcétera, que corresponden a la contratación seria de funcionarios.
Entonces hay una playa de funcionarios, yo no tengo la estimación en este minuto de cuántos funcionarios públicos existen en Chile, pero son aquellos que llevan adelante el trabajo de las instituciones del Estado. Esto no tiene nada que ver con un importante conjunto de personas que asumen la calidad de funcionarios públicos durante un gobierno u otro en lo que se denominan los cargos de confianza o los principales cargos del Estado. De hecho, hay una parte de ese grupo que son las personas de mayor importancia y obviamente con mejores sueldos, pero también con asignación de mayores responsabilidades, que entran por un concurso público que se llama la alta dirección pública, y que es algo que viene del gobierno del presidente Lago, es una especie de benchmarking de lo que se hacía en Finlandia, y ese conjunto de personas entran por un concurso público, la mayor parte de los trabajadores también son seleccionados a través de concursos y distintos mecanismos. Y este otro grupo de personas que las designa el gobierno, el ejecutivo de turno, ¿ya? Y que corresponden a los cargos de delegados presidenciales, ministros, subsecretarios, personas con responsabilidad pública, por cierto, porque se les somete al estatuto del funcionario público correspondiente, pero son más bien las autoridades, que además es muy importante que existan. Por eso es importante que un presidente cuando asume con un equipo de funcionarios, de personas capaces que están en una sintonía política para llevar adelante un programa. Exacto. Por eso se le llama funcionarios de confianza. Y es por eso que es tan grave cuando los funcionarios de confianza precisamente fallan a la confianza no solo del presidente, sino que a la confianza de la función pública. Pero la confusión en la sociedad chilena se produce porque esto pasa en varios países. En Argentina, por ejemplo, el actual presidente argentino habla de casta, ¿ya? Y, por cierto, él trató de hacer una crítica profunda a los abusos que existieron sobre la función pública durante los gobiernos del kirchnerismo. Claro, lo hace como caricatura, como este caballero es un payaso auténtico. Como el caballero es un payaso auténtico, es muy lamentable lo que le pasa a nuestro vecino país. Efectivamente un tipo, digamos, con serios problemas psiquiátricos, pero en lo que apunta a una crítica legítima, digamos, es la molestia ciudadana frente al abuso que se hace muchas veces en algunos gobiernos, en este caso en Argentina, sobre la función pública. De estos abusos han habido en Chile, pero nunca comparables con lo que pasó en Argentina. Recuerdo, por ejemplo, en la historia de Chile, la crítica que se le hacía a los radicales, ¿no? En la década del 50. Se le hizo una crítica que ahora visto con la perspectiva histórica también fue exagerada. Habían abusos, incluso abusos graves, que no se han detenido en el tiempo, ¿no es cierto? Contratar el pituto del amigo. En Argentina hablan de los ñoquis, los que van a cobrar el sueldo a fin de mes nomás, y van a la oficina a fin de mes. Por cierto, han habido abusos gigantescos, pero que no tienen, bueno, y denigran eso la función pública, ¿no? El funcionario que trabaja, que va todos los días, que marca tarjeta, que hace la pega, que cumple incluso con creces, que es sometido a abusos de la propia ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, un problema que está emergiendo en la sociedad chilena y que es bastante desagradable. A mí me ha tocado presenciarlo en vivo, que es la violencia de la gente a los funcionarios de la salud. Sí. Hasta con golpes, lo hemos visto en la televisión. De hecho, dentro de alguna de las consultorías que me tocó en algún minuto hacer fue establecer protocolos y criterios para ver qué es lo que tenían que hacer los funcionarios de salud frente a agresiones concretas que tenían. Pensemos que, no sé, pues en la noche en un hospital, en la urgencia de un hospital, llegan personas ligadas al narcotráfico baleadas, digamos, y familiares, y por cierto que tienen una actitud tremendamente agresiva y violenta y hasta muchas veces peligrosa. Una parte del protocolo dice que los funcionarios tienen que encerrarse en algún lugar hasta que llegue la presencia de carabineros. Claro. ¿No? Porque en algunos casos la agresión... Entonces, los abusos y la confusión, la politización de la crítica a los abusos sobre la función pública que decíamos aquí, se han convertido en un lugar común en el debate político. Y, en mi opinión, en una actitud de, digamos, la pequeña burguesía, las personas que legítimamente se han dedicado a lo privado, han asumido una postura cultural de una especie de desprecio a aquel que trabaja en lo público. Ya sea por considerar, muchas veces porque ganan hasta menos sueldo, pero por considerarlos inútiles o flojos o superfluos. Y eso es una crítica que en la cultura chilena
tiene dos componentes. Uno, yo creo que hay una cierta cuota de envidia, porque son personas que tienen un trabajo con alguna estabilidad. Trabajar en el Estado puede significar un trabajo estable, pero al mismo tiempo por una ignorancia tremenda respecto a lo que significa el trabajo en la función pública. Lo que mencionabas tú lo grafica muy potentemente. Para que funcione un aeropuerto, los funcionarios técnicos de lo que se llama la DGAC, de lo que es el control de vuelo, que son públicos, son la base completa de todo lo que es el tráfico aéreo. Y eso por ponerlo en los aeropuertos, porque también eso funciona en los puertos, eso funciona, digamos, en casi toda la infraestructura. Hay funcionarios públicos que cumplen una función de soporte. De hecho, eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? El Estado, piensa tú, el solo soporte que nos da Carabineros de Chile, ¿ya? ¿Sí? Son todos funcionarios públicos, para ser claro, ¿ya? Por cierto, ensombreció la función pública de Carabineros de Chile los datos de corrupción que se han dado. Por cierto, y yo creo que todos los carabineros están dolidos y sentidos en sus casas, personas que arriesgan su vida día a día por proteger al inocente, a las personas, y sin embargo estaban acusados como si fueran ladrones, cuando era un pequeño grupo de personas de importante mando, digamos, que no tuvieron ni la lucidez, ni las capacidades, y al mismo tiempo ni la honestidad para enfrentar con claridad el problema. Pero ese es un fenómeno muy grave en Chile, porque nos ensombrece la función pública. Y la función pública en otras partes, por ejemplo, es precisamente lo contrario. Precisamente las tendencias en Europa y en otras partes es que las personas más capaces están en la función pública, las personas de la función pública son caracterizadas precisamente por su honestidad y son duramente sancionadas, digamos, cuando rompen eso, que entre otras cosas es lo que está tendiendo a ocurrir en Chile. Digámoslo que esto también se da en un clima cultural de desacreditación, no solo de la institución de función pública, se da en las iglesias, las propias Fuerzas Armadas, aunque sean función pública, han adquirido un rol protagónico en esto de las críticas profundas. Entonces, hay una y esa crítica también se da muy fácil, porque este es el mundo de las redes sociales, en donde cualquiera en el anonimato lanza una pachotada, no tiene por qué fundamentarla, no tiene por qué justificarla, y vemos que esto se parece más bien a la farándula en la crítica. Es la crítica a la política también, pues todos los políticos son ladrones. Eso es claramente una pachotada de una cultura que carece de la responsabilidad de la palabra. La libertad de expresión exige cierta responsabilidad de la palabra. Es por eso que existen en las legislaciones de querellas, de injurias y calumnias, digamos, ¿no? Porque no se puede decir y no se puede establecer algo que destruya la honra de las personas. Pero hoy día en el mundo de las redes sociales tenemos un cambio que permite que esta cultura del descrédito fácil se asuma. Yo lamento eso porque tenemos que motivar a los ciudadanos chilenos a postular a la función pública, a postular para tener a los mejores en la función pública. Tenemos que mejorar los sueldos, la calidad de los trabajos, la claridad de las funciones en la función pública. Hay un desafío de modernización del Estado que es imprescindible para poder hacer esto. Fíjate, mira las contradicciones, y esto no quiero caer en el lado de la izquierda o la derecha sobre esto, pero un presidente como Piñera, que hacía una crítica muy dura a la estructura del Estado, decía que tenía muchos ministerios, mucha gente, que se compromete, como dices tú, en que no van a echar a nadie en la cancha de paz, en que van a terminar varios ministerios, sí, y resulta que al final termina haciendo 2 ministerios más, no elimina ninguno, echan gente, pero llenan de más gente del otro lado. Entonces, hacen lo mismo que los radicales en la década del 50, ¿ya? Los que criticaban la función pública, ¿ya? Entonces, esta paradoja en la que estamos tiene consecuencias que van denigrar. El Estado de Chile requiere una modernización profunda, requiere ministerios con probablemente menos gente, pero ojo, muy capacitados, con mejores sueldos y ministerios más poderosos. En otras palabras, las tareas que tienen que hacer en la función pública, y no solo la modernización ojo, cuando estoy hablando de modernización de ministerios, también estoy hablando de modernización de instituciones como Carabineros. Carabineros sabe, está en un proceso permanente de modernización, pero necesitamos cambios cualitativos que no son los cambios de un poco de mejoría continua, son cambios más bien estructurales, lo que requerimos en la estructura del Estado.
Piensen ustedes que la creación de ministerios son cambios estructurales, la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, ¿ya? El desafío que tenemos en el área donde tú trabajas, si tú me preguntaras, hoy día no estás ni siquiera dentro del debate de los programas de los candidatos, pero Chile debiera tener una modificación estructural de la educación. Chile debiera tener, los funcionarios públicos tienen que participar en este debate como clave, porque ustedes viven esto día a día. Nosotros, yo creo que ya no estamos para reformas chicas. Creo que aquí tenemos que revisar los objetivos de la educación. Creo que son grandes objetivos en los cuales hay acuerdo. Yo creo que alguien de derecha y alguien de izquierda podrá concordar, mirando la delincuencia en las poblaciones, el narcotráfico, que lo que primero queremos nosotros que nuestros hijos tengan es una educación que los convierta en buenas personas. Lo segundo que nosotros requerimos de nuestros hijos es que sean buenos ciudadanos, cosa que hoy día no es la mayoría de los chilenos. Hay que obligarlos para ir a votar, los problemas públicos, digamos, se dejan solo para que los resuelva el Estado y cada uno se rasca su propia espalda. Eso no corresponde a una sociedad solidaria ni de buenos ciudadanos. Y por lo tanto requerimos también que nuestros hijos tengan la capacitación a nivel mundial, a nivel competitivo mundial. Estoy hablando tipo Singapur, tipo Finlandia, ¿ya? Que requiere nuevos modelos educativos, nuevas instituciones y no estas discusiones absurdas que están más bien asociadas a los intereses de aquellos que negocian con la educación o aquellos que profitan de lo público en la educación, digamos, que es si es privado o si es estatal. Lo central aquí es que el Estado tiene que fijar objetivos de transformación. Chile no puede vivir exclusivamente de sus recursos naturales que son finitos. Chile requiere invertir en el principal recurso que tiene, que es su gente. Entonces, una transformación estructural de la educación en Chile es lo que espera la ciudadanía, es lo que debiera dar origen a nuevos partidos políticos o a justificar los que existen con un proyecto que genere mayoría, que genere consenso y que genere una voluntad de cambio, como lo fue, digámoslo con todas sus letras, como lo fue esta motivación que hizo el presidente Elwin de reducir la pobreza en la década de los 90 y que movió a todo el espectro político y al Estado de Chile durante 4 o 5 gobiernos consecutivos, donde efectivamente Chile tomó un liderazgo en América Latina porque redujo la pobreza. Oye, hagamos un alto, ya, porque hay alguna gente que se está incorporando para que la saludemos, ¿ya? Saludamos a Verónica Leighton desde la Quinta Región. Bienvenida, Verónica, ex dirigente andina, Verónica. Un abrazo fraterno. También ella dice, te voy a leer algunas apreciaciones. Dice, nuestro ministerio es uno de los pocos que realiza concursos y la realidad es que se mantienen muchos en el mismo grado, mucha burocracia. Ahí hay toda una historia. Vamos a recordarlo, Humberto, porque es importante que la gente que trabajamos en el sistema público lo sepamos. No existe una carrera funcionaria. Después dice, poco reconocimiento e incentivo a capacitación, grados académicos, etcétera. Y también está con nosotros conectada desde Coyhaique, fíjate, Sonia Miranda Delgado, y saludos a Humberto desde Coyhaique. Un abrazo fraterno, Sonia. Hace poco que anduve allá en Coyhaique, Patagonia, y yo me quedé impresionada, porque no conocía un lugar súper lejano, el paraíso. No conocía un lugar súper lejano. Nunca Andina había ido para allá, fíjate. Nunca habíamos visitado a nuestros colegas allá. Así que fue bien fraterno y bien bonita la visita. Así que un abrazo a todos los compañeros, colegas, compañeros de ruta, trabajadores, compañeros de trabajo de Coyhaique. Ya también está la Crisly, Carolina desde La Serena, bienvenida Crisly. También está Juan Chávez Herrera desde Calama, ¿ya? Esa es la gente que nos acompaña. Mira, esta provincia, somos provincianos. Sí. Hemos estado tratando de transmitir por YouTube, voy a confesarlo, pero me ha fallado. Ahora dejé lista la cuestión, pero voy a subir el video para que después lo puedan transmitir por YouTube, ¿ya? Pero me ha fallado la tecnología, si estoy aprendiendo. Ya, sigamos. Hay varias preguntitas. Si esta cuestión es de ensayo. Felicitaciones, ensayo y error. A mí esto me ha significado aprender mucho, ir investigando. Tú sabes que soy una mujer que hace que las cosas se realicen en la medida de lo posible, ¿ya? Bien, sigamos. Bueno, como te decía, digamos, yo creo que la educación es la gran
el gran desafío. Y eso implica fortalecer nuestros recursos humanos. Y se asocia con lo que planteaba no me acuerdo quién fue, creo que fue Bea de Verónica. La Verónica, sí. Se asocia con la necesidad también, porque la educación es un proceso continuo. Entre paréntesis, cuando yo hablo de educación estoy hablando de preescolar, antes, desde el apego materno, ¿ya? Por lo tanto, desde la estimulación psicosocial temprana de los niños hasta la educación postsecundaria, postuniversitaria, ¿no? Los posgrados, etcétera, etcétera, que puedan haber. Y la capacitación laboral que debe existir, entre otras cosas, para los funcionarios públicos. Es un proceso continuo. La tecnología cambia de tal manera, los procesos de gestión también debieran ser tan dinámicos como son en el mundo empresarial, como son con los acá descubrimientos científicos. Entonces, por lo tanto, tenemos un desafío de capacitación también para nuestro personal público que tiene que ver con la motivación de hacer la pega. Sí, es imposible. Todas las críticas que se hace, digamos, a la desmotivación o al maltrato. Pensemos, por ejemplo, vamos a poner un puro ejemplo también de la salud, que es el tema que uno conoce más en lo público. Piensen ustedes en un funcionario de la salud que trabaja en un centro como el cáncer, ¿ya? Que es el centro de referencia del cáncer, el Instituto del Cáncer, y que le toca atender niños. Y resulta que, claro, llega un niño, me recuerdo yo haber visto en la institución, mi mujer Silvana estuvo enferma de cáncer un tiempo, entonces pudimos ver, por ejemplo, un día unos mellizos de 5 años, 6 años. Y la mamá se había afeitado el pelo para acompañar a uno y el otro también se afeitó, pero había uno con cáncer. La enfermera, obviamente, los chiquillos eran espectaculares, entonces la posibilidad de que un funcionario se encariñe, ¿ya? Que comprometa, precisamente por motivación, comprometa con cariño, con amor, un compromiso con el niño. Bueno, el niño murió finalmente. Como esta enfermedad provoca, digamos, una pérdida tremenda. ¿Cuál es la posibilidad de que esa persona se vuelva a involucrar de la misma manera una segunda vez? O una tercera vez. Es parte de su trabajo, no es que ella fue a visitar y se enamoró del niñito, no. Es parte del trabajo. En esa institución se entra y se sale sano o se muere. ¿Ya? Es una enfermedad muy dura. Entonces, esas personas requieren un apoyo psicológico de profundidad, porque el trabajo que tienen, por si no la posición es defensiva, no comprometerse emocionalmente, que en realidad es lo sano desde el punto de vista laboral, ¿ya? La lógica laboral sería, el jefe le diría, no se involucre tanto, mijita, no se encariñe porque va a sufrir mucho y usted tiene que mantenerse bien para poder hacer esto. Son personas que no solo tienen que tener una resistencia seria a ver sangre o a ver las cosas como cualquier funcionario de la salud, sino que además tienen que tener una defensa importante de su propia integridad psicológica, emocional, para poder continuar el trabajo. Pero eso requiere apoyo. ¿Ya? Nosotros tenemos muy poca capacidad todavía en el sistema público chileno de darle el apoyo necesario a los funcionarios, incluso en esta dimensión tan profundamente humana como la que he descrito. Entonces, lo que sí podemos hacer, y que tenemos que hacer, porque esto hay que avanzar en esto, ojalá, vuelta al punto, alguna vez hemos discutido sobre salud aquí, suponemos que el próximo auge tiene que ser de salud mental, no solo para los ciudadanos con adicciones, alcohol, es drogas, muy necesario, no tenemos para los que estamos estresados, neuróticos, sino que además también, especialmente para las personas que tienen un desgaste en esta materia muy fuerte por acción laboral. Yo creo que ennoblecer la función pública es una tarea no solo del sistema político, no solo del sistema educacional, sino que también de los medios de comunicación. A mí me da profunda vergüenza ver, por ejemplo, personas que de repente, hablemos en concreto, claro, personajes públicos que viven la fama, que no hacen más que hablar en la tele, que son rostros, como le llaman, que ganan sobre 60 millones de pesos, criticando a un funcionario de la salud por alguna pequeña negligencia o algún maltrato, o criticando, digamos, la acción de un carabinero, o dando clases sobre lo que tiene que hacer un ministro o un subsecretario. Eso es penoso y es lamentable, pero tiene que llamarse con todas sus letras, pues. Son personas que no están haciendo la pega, para ser claro, porque la pega de ellos, digamos, es sentarse a criticar como farándula. Yo tengo la impresión de que ahí tenemos que tener un cambio cultural y comenzar a tener una actitud que exija mayor responsabilidad a las personas que tienen un espacio público.
Mira, responsabilidad hay de alguna los medios. apreciación, ¿ya? Hay alguna apreciación y que tiene que ver con el profundo sentir. Aprovechamos de saludar a don Héctor, que dice que va a tratar de vernos un ratito, y también a Sonia, que da una sentida opinión. Dice ella: el servicio público es una labor de responsabilidad individual y colectiva importantísima, pero más aún la función que cada uno realiza es crucial. Se deben quitar las cortapisas que nos impiden tomar decisiones como líderes intermedios en educación, es verdad, porque olvídate, nos han cortado con la famosa implementación de los servicios locales y la nueva educación pública. El ministerio ha perdido facultades, y que tiene que ver, Humberto, con el rol rector del ministerio, que es supervigilar los procesos que se están dando. Y aunque nos duela decir, nos está guiando la escoba, porque han habido trasvasije de plata, actos de, entre comillas, un poquito corruptela. Entonces estamos mal. Después dice: valorar nuestra experiencia y que no venga cada administración a creer que se inventa la rueda. Hay cosas probadas que han funcionado y cosas que han fallado. Entonces aprendamos de lo que fue y nos sigamos dando palos de cielo. Después agrega Ernesto: gran programa, saludo a la Puedo conductora. interrumpirte y seguir un poco ese último comentario, porque Sí, ahí hay una cosa relevante. sí, Uno de los grandes desafíos en la función pública en los estados, en lo que se denomina el debate de la modernización de los estados, porque todos los países están preocupados de esto sí. permanentemente. ¿Eh? De hecho, esto es una preocupación que tiene que ser permanente, pero en ciertos momentos hay que hacer ciertos cambios estructurales. La distinción entre el aparato político que llega a gobernar y lo que se denomina la administración es un objetivo buscado en casi todos los países. ¿Ya? La administration en Estados Unidos, por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Acá en Chile incluso se ha hablado, no sé si te recuerdas tú cuando se discutió entre el gobierno de Piñera y el de Bachelet, se hablaba mucho de que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que ser una política de Estado, ¿ya? Porque las relaciones internacionales da lo mismo que en el presidente se tienen que mantener. Si uno mira la conducta de Piñera y la de Boric, comparándolas en materia de política internacional, tienen similitudes, porque hay una política de Estado respecto a la Antártida, respecto a miles de temas clave, ¿ya? Hay una política de Estado. Y toda la gente que trabaja en esa área, ¿ya? Toda la gente de la Academia Diplomática, tiene una experiencia y tiene certeza sobre eso. O sea, hay una política de Estado que les permite a ellos distinguir claramente la administración, los funcionarios que existen, los embajadores de carrera que existen, y aquellos que llegan en el nuevo gobierno. ¿Ya? Entonces, ese es un objetivo que se busca en la función pública en casi todos lados. Pongo el ejemplo de relaciones exteriores porque me parece que es el que más claramente logra hacer. No es así, no es lo mismo en educación, en la cual se pudiera, primero, reconocer, empoderar, ¿ya? A los funcionarios que tienen una labor de planta permanente, que toman decisiones, que son liderazgos intermedios, pero eso requiere de ciertos consensos más profundos en las políticas públicas. Nosotros hemos vivido en los últimos años, y por eso hablaba de educación yo, una especie de tormenta de reformas, en las cuales unas han resultado, otras no han resultado, los objetivos buscados tampoco se han conseguido, los funcionarios no la han pasado bien, ¿ya? Ni las autoridades que han estado tampoco la han pasado muy bien, y tenemos otros actores, pues, ¿ah? Los apoderados están muy preocupados, ¿ya? Ahí hay una pregunta: ¿quiénes son los actores en el debate educacional? ¿Ya? La comunidad educativa o la comunidad que... Sí. Y tenemos un desafío gigante sobre los objetivos. Por eso yo partí hablando de los objetivos. O sea, queremos que nuestros hijos sean buenas personas, pero que sean top en matemáticas. Queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, pero que tengan formación, capacidad de entendimiento del lenguaje. Es decir, competitivos para poder trabajar después. Hay una serie de objetivos que tenemos que ponerlos en común, con claridad, priorizarlos, por cierto, y llegar a tomar decisiones de verdad. O sea, mira, si yo fuera presidente, les digo, por ejemplo, en el supuesto, piensen ustedes si el 10% de las ventas del cobre hechas por la empresa estatal, por Codelco, ¿ya? Que durante mucho tiempo se utilizaron para financiar a la defensa nacional, y por eso Chile es un día un país que ha invertido y que tiene una política de defensa sólida, ¿ya? Lo utilizáramos por 10 años, estoy poniendo un ejemplo, es un bombazo al aire, estoy hablando para demostrar lo que significa un cambio estructural cuando se habla incluso de recursos, en lo que siempre dicen que no hay recursos.
y se destinan a educación. ¿Cierto? Tiene que hacer esa tremenda inversión, pero con un objetivo definido, con políticas definidas, con un proyecto que tuviera a lo menos una gran mayoría de personas, de izquierda a derecha, de distintos partidos, por lograrlo. Yo creo que ese es, en mi opinión, el principal desafío que tiene Chile. Tiene que usar la riqueza que nos aportan los recursos naturales y que la estamos regalando, porque yo sostengo que efectivamente deberían pagar impuestos a las empresas mineras y una serie de cosas que en Chile no están quedando tan claras, y eso invertirlo fuertemente en educación, pero a través de un proyecto en el que hagamos un buen benchmarking de lo que hace Singapur, de lo que hace Finlandia, de lo que hacen los países más exitosos en esta materia. Si nosotros no lo estamos haciendo bien, definitivamente no. La evaluación es que no lo estamos haciendo bien y que hay muchos intereses involucrados en esto, pero no los principales intereses que son el futuro de Chile, que son nuestros hijos. Ya, voy a ponerle un poquitito de romance, pero también de objetividad. Pero antes vamos a ver, porque esto es de humano también y de lo divino y también de lo objetivo. Vamos a saludar a don Ernesto Guajardo, que dice, gran programa, saluda a la conductora, gracias. Por eso gracias. Eso es romántico. Y al gran invitado Humberto Buroto, ¿ya? Después acá tenemos otra opinión de Sonia, que dice, cualquiera critica la educación. Como verdadero experto y la experiencia está dentro del ministerio y los establecimientos. Bien, Sonia. Mira, vamos a ver dos temas que a mí me parecen importantes. Vamos a colocar un poco de romanticismo, lo que dice la historia de generación en generación. Cuando Nelson Mandela, que estuvo preso por tratar de liberar a su país, lo liberan y sale electo presidente, él llega al Palacio de Gobierno. Entonces, toda la gente que había estado dominando ese país durante miles, cientos, millones, estoy siendo exagerada, de años, y tenía oprimido a su pueblo, Mandela llega y van saliendo algunos con las maletas, las basenicas y todo lo que, porque ellos habían estado años ahí, era como su casa, obvio. Entonces Mandela dice, según cuenta la historia, ¿y ustedes para dónde van? Entonces la gente dice, no, es que como usted llegó al gobierno, usted traerá a su gente y nosotros nos vamos porque ya no vamos a ser gobierno. Entonces Mandela le responde, dice, no, yo tengo que gobernar con todo. Ustedes tienen la experiencia porque han trabajado todos estos años para el Estado y yo traigo la innovación y yo necesito trabajar con todo. Esa es la historia que se cuenta de Nelson Mandela. Ahora, aterricemos esto bajemos la pelota a la cancha, como digo yo, y aterricémoslo a lo que hoy día nosotros vivimos. Nosotros tenemos, por mucho tiempo tuvimos carreras funcionarias, y voy a hacer un recuerdo, Humberto, porque es importante. Si me equivoco, tú me corriges, porque yo soy un tipo bien lector y bien instruido, ¿ya? Nosotros antes teníamos escalafón de mérito, los funcionarios públicos, si tú te recuerdas. Cada cierto tiempo, ¿cierto?, nos subían de grado, nos iban mejorando. Eso se acaba después con la negociación que llega cuando estaba de la Puente, y se nos acaba eso y empezamos a tener incentivos monetarios cada 3 meses, ¿ya? Pero no tuvimos más acceso al escalafón de mérito. Solo hoy día tienen acceso a eso los administrativos auxiliares, que todos los años, ¿cierto?, van mejorando ellos en su carrera funcional. Lo que agrava más eso, y que tiene que ver un poco con esta mirada de grasa del Estado que tienen nuestra y del oportunismo que tienen los gobiernos de llevar a su gente, que está bien, tienen que llevar su estructura, pero la gente que ha venido por años, en donde el Estado ha estado invirtiendo, donde tiene expertise, como dice Sonia muy bien, es la que tiene que mantenerse, porque esa es la que ha construido Estado a través del tiempo, ¿te fijas? Con una vasta experiencia. Pero ¿qué pasa? Hoy día es tanta la precariedad laboral, del trabajo precario que tenemos, que hoy día tenemos contratas que antes no tenían peligro de ser, y que ahí nacen un poco las contratas y se aumenta eso, ¿no? Se potencia. Y hoy día tenemos honorarios por productos que no tienen ningún derecho. Entonces llega un señor y los echa sin miramiento. El otro día tuvimos y lo voy a decir claramente, porque estas cosas hay que denunciarlas. De la Dirección de Educación Pública llegan y despiden a 11 o 12 funcionarios a honorarios. ¿Te fijas? Y lo echan. Y cuando nosotros le vamos a preguntar a la jefatura, y si me está escuchando, señor, escuche bien, ¿por qué lo he hecho? No, porque tengo la facultad, tengo el derecho a hacerlo. Bueno, pero ¿cuál es la razón? Tan mal evaluado.
deme los informes donde están, es que no tengo por qué entregárselo. Entonces nosotros que tuvimos que adoptar otra estrategia ahí, de hecho aún más, ayer los funcionarios, antes de ayer un paro, porque no, fíjate que no le habían pagado ni siquiera, y ahí estoy hablando de otro tipo de funcionario público, del jefe, ¿ya? Del que asume una función pública siendo jefe, para que les pagaran su incentivo al retiro de las 3 subsecretarías más la dirección pública, la única que no había sido pagada, y la gente, tú sabes que un pesito con 8 cuesta y a uno le hace falta. Entonces, yo no sé si esta gente que llega a los gobiernos, porque ahí tenemos un tipo de, y que lo conversábamos el otro día, porque tú me dijiste, vamos a tocar también a las autoridades que nos gobiernan, porque también son funcionarios públicos, cuando asumen este rol. Y los otros que somos los ratones de cola pelada, que venimos de años, y cuando llegan nos golpean, porque cuando nos echan estamos a contrato honorario, Humberto Buró, que dice, y que tú lo has vivido también. Te vas con una manito en la frente y la otra en la nuca. ¿Para qué estamos con cosas? Y te vas sin nada y puedes llevar 20 años en el servicio, 30 años y te echan sin miramiento. Y no se fijan que la gente está sufriendo. Entonces, por eso estoy picado. ¿Qué querés que te diga? Voy a leer a la Sonia Miranda, voy a la Verónica. Dice, buen ejemplo, nosotros somos funcionarios de un ministerio de funcionarios públicos, no del gobierno. De partida, somos funcionarios del Estado. ¿Ya? Hagamos las distinciones. ¿Cuántos años no podemos tener concurso de promoción? Dice, ¿cuántos años que no podemos concurso tener de promoción? Cuenta Beatriz lo difícil que ha sido. Lo voy a contar, ¿eh? Gracias, Verónica. Lo mismo, gobiernos de turno ponen obstáculos. Voy a contar lo que me pide la Vero, ¿eh? Para que después tú opines. Sí. Nosotros hace como 15 años que no tenemos concurso de promoción, dado que no tenemos calafón de mérito, entonces tenemos que negociar con la autoridad de Humberto para tener concursos de promoción. Tuvimos que hacer un paro en noviembre de 2023 para que el ministro que se fuera, que no nos infló nunca, Marco Antonio Ávila, y a última hora me dijo, Beatriz, ayúdanos en la DIPRE y no sé qué más, que lo comentó ahí, pero lo hizo porque ya yo creo que estaban, 3 días después lo echaron, en la asamblea lo comentó. Y llega Nicolás Cataldo, que era subsecretario de Espacio con el ministro, y con todo respeto, ministro, con todo respeto, y al ministro Ávila también, porque estas cosas hay que decirle, tuvimos que hacer un paro, Humberto, para que nos inflaran con un concurso de promoción. Y llevamos 3 años de este gobierno, Humberto, esperando mejoras para los trabajadores. Aún más, el traspaso que de acuerdo al artículo 56 del Estatuto Administrativo, que le permite a los auxiliares pasarse a administrativo para mejorar, tampoco lo han hecho. Entonces, yo te digo, son más lentos. Yo primera vez que veo lentitud en el gobierno y hacia práctica hacia los trabajadores. Y más encima estamos tan pobres, también lo voy a decir porque hay que decirlo, ¿ya? Y con mucha responsabilidad, en algún minuto no teníamos ni siquiera papel para limpiarnos el traste, pues, Humberto. Y tuvimos que pelear el subtítulo 22 y prácticamente a pelear a la DIPRE y a rogarles que nos dieran recursos. Entonces, yo te juro que no entiendo. Y aquí estamos esperamos, ministro, porque tenemos una reunión con él el día jueves que viene, que nos dé respuesta de cuándo va a salir esto, porque es impresentable y la gente está esperando. Gracias, Humberto. Te toca. Mira, yo voy a entrar un poquito a las patas de los caballos, ya que tú, como buena dirigente sindical y con un enojo más que justificado, postulas. Aquí tengo la perrita que está haciendo cuenta, la Kiara. No sé a quién le está ladrando, pero voy a ver qué paciencia, sorry. No tengo cómo controlarla. No importa, mira, si este programa es así. Es que está opinando ella, está opinando también. Oye, como buena dirigente sindical, tú defiendes los derechos de los trabajadores y demuestras las falencias que hay y haces una crítica directa también al actual gobierno, que sin dudas, seamos también de nuevo, tratando de que esto no sea asumido como una crítica politiquera. Claramente no. En la área de modernización del Estado, en el área de la modernización de la función pública, es absolutamente carente de política. No ha habido ni un anuncio durante la campaña, ni una política posterior. Tampoco es una política que pudiéramos decir se caracterice por hacer reducciones fundamentales. No, ha habido un aumento de los funcionarios públicos. A diferencia, no podría ser válida la crítica que se le hacía a Piñera de haber echado tanta gente. No, aquí se sacó gente, pero se metieron otros más y ha aumentado la planta pública. Y más. Por supuesto. Por lo tanto, tampoco es una crítica como la que uno le hace
a las corrientes más neoliberales de reducción descabellada y irresponsable del Estado, no, todo lo contrario. Por lo tanto, podríamos decir que es una administración que más bien agrava los problemas con los cuales enfrenta la función pública, y diría yo, especialmente molestos para aquellos que tienen una cierta experiencia, tradición y calidad en la función pública, porque ven que no tienen espacios para progresar. Habiendo dicho esta crítica profunda al gobierno, porque me parece a mí que este tema es un tema esencial. Si el cuchillo no está afilado, no va a cortar. Y por lo tanto, si el personal del Estado no tiene las condiciones, las capacidades, las facultades, los apoyos, los respaldos, obviamente el Estado va a funcionar mal, y eso provoca un malestar gigante en la población, que además deriva en ser parte contribuyente a la crisis de representación y debilidad de la democracia que vivimos hoy día. Habiendo dicho eso, creo que el rol de los sindicatos es fundamental. Hay gente que asume esto, digamos, como diciendo, mire, la causa de esto es que como hay sindicatos en donde estas minorías están organizadas, los derechos de las minorías que están organizadas son bien defendidos y el resto, las mayorías desorganizadas, quedan mal. No es así. Algo de cierto hay, porque los sindicatos, en el sistema efectivamente... público, Humberto, en el sistema público no es así. Y te lo tengo claro. Porque todos los beneficios, pero hay que decirlo, lo dice fuerte y claro, todos los beneficios que logramos para nuestros asociados, que son trabajadores del Estado, también les toca a la gente que no es asociada, así que los invitamos a asociarse. Sí, ahora, claramente, la, entre comillas, libertad de asociación, que permite esto que solo algunos se asocien y otros no, y la falta de incentivos que motiven a la... Yo soy de los que cree que Chile tendría que tener... si yo fuera presidente, lo primero que haría sería promover al Estado para que generara una sindicalización masiva de aproximadamente 3 millones de trabajadores. Por cierto, todas las conversaciones que tuviéramos posteriores a ese nivel de sindicalización y de organización del pueblo, por ejemplo, sobre la previsión, serían absolutamente distintas a las que tenemos hoy día. Obviamente sería absolutamente distinto discutir la modificación a la ley laboral en condiciones donde el pueblo, la gente organizada que trabaja, tuviera participación. Por cierto, ese es un enfoque distinto de cómo hacer la política que claramente ni este gobierno ni varios otros anteriores han tenido. Tengo que retroceder a Allende Frey para poder, a Frei Montalva, para poder ver esta lógica de participación democrática de la ciudadanía, digamos, en sus desafíos. Pero también eso requiere la formación de una ciudadanía participativa, no individualista, que entienda los valores de solidaridad y otros, y que también tenga conciencia de lo que es la acción colectiva, responsable, no destructiva, y eso requiere disciplinas sociales que hoy día en Chile no están. Es un desafío de formación. Pero también, mira, y aquí hay que decir, también hay un elemento clave en la modernización de la función pública que tiene que ver con las políticas con las cuales se hace la gestión de los recursos humanos. Voy a poner un ejemplo. En las empresas, incluso estatales, hay una cierta gerencia de promoción de las capacidades gerenciales. Es decir, se requiere al personal clave, a los personales técnicos más imprescindibles, promocionarlos en su debido, porque si no, además se te van a otra empresa, ¿ya? Se los lleva a la grúa. Este es un desafío permanente en el Estado y en la modernización del Estado. Piensa tú que un piloto de guerra, yo voy a ponerte la capacitación, un piloto de guerra, formar un piloto de guerra, de esos que manejan un F-16, debe costar a lo menos $1 o más millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, es no menor la capacidad del Estado de proteger la función de ese piloto de guerra. Asimismo, por ejemplo, un técnico de CONAF, de esos expertos en los incendios, ¿no? Es un tipo, digamos, que tiene una preparación, que ha adquirido una experiencia, que es un capital invaluable para esta agencia semiestatal, digamos, que es CONAF, que es una agencia corporativa de derecho privado, ¿no? Pero estoy poniendo ejemplos dentro de las distintas fronteras del Estado. Un piloto de guerra, piensa tú en lo que se ha gastado en formar un coronel de carabineros, ¿ya? O uno de estos personajes técnicos administrativos en el área de educación o en salud, ¿ya? El personal técnico de salud que tiene este tremendo ministerio, este tremendo... el heroísmo demostrado en la pandemia nomás ya nos da una pausa, ¿eh? De qué es lo que había acumulado ahí como capital de formación, como capital humano, ¿no?
el desafío que tiene el Estado de formar eso y sacar la imagen del personal que está tomando desayuno a las 12 del día o a las 11 de la mañana en la oficina, digamos, con hervidores, con la oficina toda cochina, personas que en estricto rigor no trabajan, no son tan poco conducidas, porque es la imagen que se ha construido del funcionario público. Un funcionario público está tomando desayuno a las 11 en un termo, digamos, en una oficina que está toda desordenada, cochina, que no hace nada, o que si puede deriva la pega. Eso es un problema de conducción del recurso humano. Si eso ocurre, que puede ocurrir, que ha ocurrido, es parte del problema de la conducción, del liderazgo del recurso humano, de los objetivos de la institución. ¿Ya? Y eso es responsabilidad política fundamentalmente de aquellos que dirigen. Y por cierto, los sindicatos también podrían jugar un rol o una función correctiva, y de hecho, en mi opinión, lo hacen en muchas partes. Pero también hay un ocultamiento dentro del campo de lo público de las deficiencias, por temor político, ¿no? Muchos funcionarios no denuncian. La propia corrupción es un desafío gigante, ¿ya? Y eso también tenemos que incentivarlo como política pública. Yo creo que aquí hay un área donde se le ha dado poco énfasis. Fíjate que cuando tú me dices lo de todas las luchas que han dado ustedes, de las confusiones que se producen incluso con este gobierno, uno llega a una conclusión simple. No se le ha dado la importancia a este tema en lo que es la gestión, la modernización y el desarrollo del país que tiene. Es lo mismo que se decía cuando se concluyó sobre la corrupción en Carabineros. La institución no tenía mecanismos de control hechos por civiles, digamos, que tuvieran una mirada desde fuera para controlar lo que ocurría. Entonces, todos los carabineros pueden haber salido de auditoría, pero entre la lealtad a la jerarquía, que es imprescindible en Carabineros, y el desarrollo de la función contralora en materia de cómo se gastaban los recursos, fracasó. Tuvo una ventaja. Entonces, y el cuestionamiento, mira, Humberto, disculpa que te interrumpa, Humberto, pero el cuestionamiento que hoy día con el incentivo y la modernización, los incentivos trimestrales hacia Carabineros. O sea, yo con toda la historia de este país que ha sido nefasta y triste de las Fuerzas Armadas, en cómo han funcionado, las Fuerzas Armadas se supone para defender al pueblo de Chile. Y eso todos estamos de acuerdo, no podemos irnos en contra de la gente, no pueden irse en contra de nosotros. Sin embargo, igual son funcionarios públicos y tienen derechos fundamentales. Entonces, eso es lo que, esa odiosidad que todavía permanece, porque hay un sentido, la historia de Chile es sangrienta, ¿ya? Y no solamente la historia de nuestro país ha habido, pero cualquier cantidad de golpes de Estado, cualquier matanza, es decir, aquí estamos con cosas, y en todos los gobiernos ha sucedido algo que mancha la historia de nuestro país. Pero son generaciones que han ido pasando y tienen los mismos derechos, entonces yo te digo, es complejo. Y a mí eso me provoca mucha impotencia de repente ver eso, ¿te fijas? Y que hoy día nuestro país no está formando ciudadanos. Yo voy a tomar ese tema que tú planteaste, buenos para las matemáticas, buenos para la comprensión lectora, pero no ciudadanos con formación, digamos, política, cultural ni social. A lo mejor cultural, pero no... la prueba son las elecciones. O sea, un alto porcentaje de ciudadanos chilenos, porque el hecho de ser ciudadano es el derecho a votar, de sufragar, no vota. Y también una crítica a los jóvenes que impulsaron el estallido social, que al final no logramos ni una cuestión, porque esa es la realidad, perdimos el tesoro más grande, que era cambiar una constitución, que debatimos meses, casi un año por esa constitución, y al final se vota en contra, y hay muchos que se restaron. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde llega el compromiso, te fijas? Y eso significa que la educación es importante en nuestro país para fortalecer eso, porque en la escuela es donde se crea el primer contacto, y tú que eres sociólogo, yo creo que lo ves así, con la sociedad, ¿ya? Y en eso estamos en tembleque. Nos quedan 4 minutos, estimado. Sí, pero mira, yo creo que también hay que transmitirle a la ciudadanía la fortaleza de la función pública. O sea, tenemos un Estado que funciona. Hablemos, mira,
pues, de nuevo, me da lo mismo si le pego las patas a los callos. Efectivamente, Carabineros requiere el apoyo porque son funcionarios públicos, igual que la enfermera, igual que el profesor, etcétera, etcétera. Pero digamos que en seguridad, Carabineros de Chile, miren las noticias, miren, sean un poquito más críticos con los medios, vean las noticias del próximo asalto que muestren, pero escuchen bien las noticias y vean si Carabineros se llevó preso o no se llevó preso a los asaltantes. Y se van a dar cuenta que la mayor parte de las noticias al final dicen cortito y 2 pericos fueron detenidos. O sea, Carabineros cumplió su tarea, lo pilló, ¿ya? Hay que ver qué es lo que pasa después en los tribunales, después si salen libres, pero la eficiencia de Carabineros es altísima comparado a cualquier estándar internacional y latinoamericano. Nuestro sistema educacional tiene un montón de pifias, pero no nos podemos comparar ni siquiera los resultados con los vecinos. Estamos muy por arriba. Lo que pasa es que nosotros estamos exigiendo compararnos con la OCDE, como debe ser, ¿ya? Queremos estar a nivel mundial en materia de educación, es lo que estaba planteando yo con mi candidatura presidencial, ¿no es cierto? ¿Ah? Candidateando, te estás candidateando. Claro, pegarle un pescazo fuerte a la educación, eso justifica hasta crear un partido político, pues. Es decir, eso tiene sentido. Nuestra salud, piensen ustedes cómo fue la pandemia, todo nuestro sistema de salud, que tiene gotera, problemas, listas de espera, todo eso, no tiene nada que ver. Yo me acabo de atender soy viejita, me dio un poco de hipertensión, me atendí en el consultorio público de una comuna rural como Navidad, pero es que me han atendido espectacular, pues. Entonces los remedios, el acceso, la atención, la limpieza, los horarios, no, espectacular. Entonces, discúlpenme, esta visión peyorativa, destructiva de Chile no tiene sentido, la verdad es que no. Yo estoy muy profundamente sentido, enojado, apestado con el gobierno, pero tengo que reconocer que si bien es cierto el ministro de Hacienda no ha provocado un 6% de crecimiento, hay una ralentización significativa de la inflación. El país no está en la catástrofe que nos decían algunos empresarios en algún minuto. Mire, a pesar de Monsalve, precisamente, oiga, si a Monsalve está acusado de cosas muy serias, pero está preso. Funcionario público. Hay que ver qué es lo que pasa con Maduro, con lo que pasa en otras partes. Yo creo que Chile, disculpen, Chile es un país que tiene un fondo mucho más profundo, y es cierto que tenemos catástrofes gigantes, pero no crean los alarmismos ni los findemundismos que de repente le dan a los medios de comunicación. La verdad es que Chile es un país que tiene oportunidades, y tiene oportunidades muy grandes, y su principal oportunidad es saber, reconocer que tiene que invertir en su gente, ¿no? Que nuestra riqueza, nuestra sabiduría implica invertir en su gente. Cuando están jóvenes con la educación, cuando estamos más o menos con todos los desafíos de salud que se tienen que enfrentar en la vida, con la previsión cuando están viejos, son las prioridades que tenemos que hacer porque hay que invertir en la gente. No tiene sentido no invertir en el principal recurso. Gente inteligente, gente sana como son los chilenos, que tiene que redescubrir también, tiene que hacer un esfuerzo de redescubrimiento de la comunidad, del trabajo colectivo. Las pirámides no las hizo ni un rey, ni las hizo un obrero, ni un gran arquitecto. Las pirámides las hicieron los pueblos, por cierto, en esa época esclavizados, pero son trabajos que llevan muchos años. Todas las grandes obras de la humanidad, las que son significativas y las que no, las hacen los pueblos finalmente, que son los que hacen la historia, y las hacen cuando logran tener los conceptos, las ideas, las motivaciones, la solidaridad, la visión para alcanzar esos objetivos. Sí. Chile fue un país feudal en la década del 60, se hizo una reforma agraria, no exenta de problemas, incluso muertos, personas que sacrificaron su vida por eso. Y hoy día la gente en el mundo rural tiene dignidad, son letrados, saben leer, escribir, tienen acceso a la educación, sus hijos pueden recorrer el mundo, tener profesiones, hacer descubrimientos, aportar a la ciencia. Es decir, se recuperó esa principal recurso, más que la tierra, más que la producción, que también se logró, pero se hizo algo mucho más significativo. La mujer, cuando accede a los derechos, nos presenta un conjunto de personas que con más oportunidades son la Gabriela Mistral, son las Marie Curie, las científicas, son las personas que dirigen el país, las Bachelet, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que invertir en la gente porque es la persona a la que hay que poner en el centro de la actividad pública. Y el funcionario público debiera ser el gran personalista muneriano, ¿no es cierto? Poner a la persona en el centro. Cuando se atiende a alguien en salud, no son las jeringas las que está cuidando,
ni solo la infraestructura del hospital. Está Oigan. atendiendo a ese niño que padece cáncer, a esa mamá que se afectó la cabeza para acompañarlo, está atendiendo al hermanito también, y también tiene que cuidarse a sí mismo porque las personas que hacen la pega son la principal prioridad de cuidado que tiene que tener el Estado. Así que Pero somos honrar la maltratados. función pública, Somos reconocer la maltratados. labor de los sindicatos, valorar que tenemos un desafío de enaltecer la política y pensar, digamos, que el futuro de Chile está en nuestras manos y que tenemos que hacerlo con responsabilidad y con cariño. Bien, somos maltratados, ¿eh? Yo creo que la valoración de la función pública es importante porque de alguna manera motiva a los funcionarios públicos a hacer mejor el trabajo que pueden haber hecho. Indudablemente hay de todo en la viña del Señor, sí, ya, pero mira, te voy a poner aquí la Vale Sasso, me escribió el otro día de Aneix, dice, hola, dice, como sabe, hace casi un mes se implementó el nuevo sistema de identificación, mira, y ha funcionado pésimo, no llegan las cédulas y pasaportes, las visas no funcionan con el pasaporte, la gente está desesperada, lo que ha llevado a que insulten y agredan a los funcionarios. Estoy viendo cómo poder hacer algo, como una denuncia colectiva. Entonces, ella cuenta toda una historia que también nosotros la hemos vivido en todos los ministerios. Aquí la otra vez un funcionario fue agredido en Concepción, otro en San Camilo, que está todo el tema de cédulas, de apostillas y todo eso. Entonces, los funcionarios públicos implementamos los que los gobiernos van planificando, ¿ya? Lo que el Estado tiene que ser, y el gobierno lo administra, el gobierno de turno. Solo decir eso, la función pública es noble, la función pública debe haber gente proba, igual llegan sinvergüenzas, ladrones y otros calificativos, pero no todos son así. Entonces no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Han llegado algunos otras opiniones y vamos cerrando con esto. Dice, un gran problema la rotativa de jefes entre gobierno y gobierno, obvio. Ya llegan con diferentes miradas, diferentes propuestas, cortan La amnesia del cambio de gobierno. ¿Sí? La amnesia, todo lo demás era malo y todo esto es bueno. Un poco lo que le pasó al gobierno anterior, a este, que llegan con mucha soberbia y en el camino se dan cuenta que los funcionarios son los que hacen que este país funcione. Los funcionarios. Con la memoria, entre otras cosas. Claro. Sicto René Rifo Garcés dice, saludos, camarada amigo Humberto Buroto, un gusto verte, saludos desde Coyhaique, paisano. Mira, otro Coyhaique, bien, Coyhaique. Sí. Después Ladero dice, gracias Beatriz por el programa, pero muy corto. Creo que a la derecha también quiere modernizar la público solo para reducir, o sea, menos está. Esos son muy importante, muy importante. Hay enfoques distintos ideológicos y la corriente liberal solo quiere reducir el Estado y dejar todo en manos de los privados. Y eso es claramente, digamos, muestran cifras correctas en algún minuto, pero es pan para hoy, hambre para mañana y va en contra de los intereses tanto de los funcionarios como de la propia ciudadanía. Yo me piqué el otro día y con esto vamos a cerrar porque estaba en la peluquería hace muchos años, entonces llega una ciudadana y empieza a hablar que está mal el país, que no hay venta de autos, o sea que no ha vendido nada porque parece que vendía y que el gobierno pasado hubo más plata que ahora. Entonces, y bueno, que a los funcionarios públicos tenían que sacarlos con abogados prácticamente. Entonces yo me piqué, pues, me dio la furia española, la ira santa. Entonces le dije, claro, el gobierno pasado tuvimos más plata porque hubo pandemia y la gente tuvo que sacar sus recursos de AFP. Y ahí la gente renovó su autito y arregló la casa, por eso usted vendió más autos. Y no, cuando nos echan con una mano adelante y la otra atrás porque no tenemos ninguna garantía, sobre todo la gente a contrata y honorar. Entonces, para todo el mundo que lo está escuchando, esa es la realidad. La gente en la función pública tiene que ser proba, tiene que ser honrada, tiene que ser responsable, entregada a dar una buena atención. Pero tampoco tienen derecho a ser agredidos. Y en eso pedimos de este programa respeto mutuo, ¿no? Respeto mutuo. Para la gente que no lo está haciendo tan bien, desde la función pública tiene que mejorar. Pero tampoco puedo llegar a que me atiendan con prepotencia, porque somos personas. Ya tiene que haber un buen trato. Hemos terminado. Tus últimas palabras, Humberto Buroto. No, mis saludos para usted, doña Beatriz, por su programa, este esfuerzo que hace, digamos, la felicito. Y que le vaya bien en su función dirigencial. Usted es tan aguerrida, tan peleadora, luchadora. Como te gusta decir a ti, arriba los que luchan. Arriba. Muchas gracias a todos los que escribieron al programa.
siempre es un agrado ver que podemos conversar. Si pudiéramos tener mayor interacción en el futuro va a ser muy interesante. Sí. Un abrazo grande. Paco Yaique, además, saludos. Oye, y gracias a ti porque este programa se hace con harto sacrificio, es sin fines de lucro, tú sabes. Trabajamos con nuestros propios recursos. O sea, no me van a pagar. No te vamos a pagar. No podemos. Se agradece. La invitación, amor. Sí, y no solo a los usuarios, también entre funcionarios, el respeto. Sonia Miranda dice saludos. Sí, yo sé que venís a tu agenda, pero te agradecemos porque este humilde programa hecho por mujeres está al servicio, y así que un abrazo fraterno y muchas gracias. Nos estamos despidiendo desde el coloquio de mujer con este programa que es de mucho esfuerzo, pero lo hacemos con el corazón, y lo que pretendemos es dialogar y llevar un mensaje y aprender, ¿no? Tiene un sentido educativo. Así que muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo más largo, Verónica, pero no sé si podremos. Así que ahí lo vamos a ver. Ya. Y estoy luchando para que esta cosa saque en YouTube, pero me faltó una parte hoy día que no pude. No pude, así que voy a ver cómo subo el video. Nos vemos en YouTube. Chao, cuídate. Chao. Voy a poner el...